Muy bien, buenos días muchachos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a iniciar con las clases del segundo semestre. En nuestro caso pues solamente vamos a cambiar de la asignatura de Química 1, que es la que llevábamos en el primer semestre, por la clase de Química 2, ¿verdad? Entonces pueden utilizar el mismo cuaderno, solo lo dividen, le colocan ahí Química 2 y ya estuvo. Ustedes ya saben que yo no les pido portada, no evalúo portada, ya es cuestión personal de cada uno de ustedes si quiere ir haciendo una pequeña portada para decorar su cuaderno, ¿verdad? De la clase. Entonces pues siempre recordándoles que los alumnos que todavía no han presentado trabajo todavía tienen oportunidad de hacerlo. Entonces aquí ya les mandé también la rúbrica de evaluación para que ustedes sepan el porcentaje que va a costar cada una de las tareas que se les va a ir asignando, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio ya. Muy bien, el tema con el que vamos a arrancar es mol y masa molar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer el concepto de mol y masa molar. Entonces, pues antes de iniciar, quiero recordarles que siempre vamos a hacer uso de nuestra tabla periódica. Así que por favor, ¿verdad? Hay que tener a mano pues la tabla periódica para poder ir comprendiendo los temas. En la mayoría de los casos, los temas yo los programé una semana, explicarles la parte teórica del tema y la siguiente semana explicarles la parte práctica. Entonces vamos a continuar. Bien, tenemos acá que la rama de la química que se encarga del estudio cuantitativo de los moles, las masas y los volúmenes de reactantes y productos que participan en una reacción se llama estequiometría. Una UMA es igual a la duodécima parte de la masa de un átomo de carbono 12. Recuerden que todas las ciencias pues tienen diferentes ramas para poderle dar un mejor estudio y una mejor captación sobre el tema que se va a estudiar. Entonces en este caso la química tiene una rama que aquí la tenemos que se llama estequiometría, y esta rama de la estequiometría de lo que se encarga es de estudiar, por ejemplo, cuando vamos a mezclar dos sustancias, qué tipo de producto es el que se obtiene, de qué forma los átomos, los elementos y las moléculas pues se mezclan para poder formar un nuevo producto. Entonces de esa forma es que la estequiometría dice que estudia los moles, las masas, la parte cuantitativa y los volúmenes de reactantes, que es lo que yo voy a mezclar, y los productos, que es lo que resulta después de haber mezclado esto. Esto es como, por ejemplo, para explicárselo, ¿verdad?, en palabras más comunes, cuando usted va a hacer un pastel. Cuando usted va a hacer un pastel utiliza un montón de ingredientes. Entonces, en química podemos comparar los ingredientes de un pastel con los reactantes que nosotros los vamos a mezclar. Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesita para un pastel? Se necesita harina, se necesita soda, se necesitan huevos, se necesita agua, se necesita azúcar, se necesita levadura o fermipan. Entonces todo eso se mezcla, ¿verdad? Chocolate, si es de chocolate, vainilla, todos esos serían los ingredientes. En química, pues no se llaman ingredientes, se le llaman reactantes a todas aquellas sustancias que nosotros vamos a mezclar o a unir. Y el resultado, pues si seguimos hablando del pastel, pues el resultado sería el propio pastel. En el caso de química, pues el resultado, lo que da de mezclar ese montón de reactantes, se le llama producto. Entonces, eso se encarga de estudiar la estequiometría. Cuánto se va a necesitar de cada elemento para dar como producto una cierta cantidad, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos qué significan estas tres letras. UMA dice que es igual a la duodécima parte de la masa de un átomo de carbono 12. Ya vamos a ver más adelante lo que significa UMA. Un mol es la masa de un elemento, molécula o sustancia
en gramos y es numéricamente igual a su masa atómica o masa molecular. Por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno dice que es de 1.0079 UMA. Por lo tanto, un mol de hidrógeno es igual a 1.0079 gramos. ¿Dónde encuentro yo la masa atómica? La masa atómica la encuentro en la tabla periódica, ¿verdad? Recuerden que nuestra tabla periódica tiene una simbología donde yo puedo saber dónde está ubicada la masa atómica en la casilla donde está el hidrógeno. Entonces, si ustedes buscan en su tabla periódica, van a encontrar este número 1.0079. Entonces, la masa atómica es esta. Y comparándolo con la teoría que tengo acá, dice que un mol siempre va a ser igual a la masa atómica o la masa molecular. Masa atómica es cuando nos estamos refiriendo a un tan solo elemento. Y masa molecular es cuando yo me estoy refiriendo a un compuesto, que ya lo vamos a ver más adelante en la parte práctica, ¿vale? Pero la equivalencia siempre va a ser esta. Un mol de, en este caso hidrógeno, va a ser igual a su cantidad en gramos. Si yo dijera, por ejemplo, un mol de agua, que la fórmula química del agua es H2O, entonces un mol de agua sería igual a la masa molecular del agua. ¿Cómo encuentro la masa molecular del agua? Bueno, básicamente solamente tengo que aplicar una pequeña tabla que más adelante la vamos a ver, ¿verdad? Para poder encontrar la masa molecular de un compuesto, que pues es bastante sencillo, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo. Muy bien, continuamos. Número de Avogadro. El número de Avogadro es el número de átomos o moléculas que existen en un mol de un elemento o compuesto, siendo su valor equivalente a 6.023 por 10 a la 23 átomos, iones o moléculas por mol. Entonces, este número de Avogadro es un valor ya establecido, es una constante, ¿verdad? Que ya tiene un valor establecido. Vaya, por ejemplo, nosotros tenemos tanto para el uso de la química, la física, las matemáticas, constantes, que son valores que rara vez cambian, y si cambian no es tan significativo el cambio. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una constante para la velocidad de la luz. Nosotros ya tenemos una constante para la velocidad del sonido, ¿verdad? Son valores que nunca cambian. Por ejemplo, la velocidad de la luz es de 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la constante que se utiliza para ese valor. Por ejemplo, la constante de la gravedad en la Tierra, gravedad promedio, gravedad en los polos, gravedad en el ecuador. ¿De cuánto es la gravedad, por ejemplo, promedio? De 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la constante de la gravedad promedio en nuestro planeta Tierra. Entonces, el número de Avogadro ya tiene un valor o una constante establecida, que es este. El número de Avogadro siempre va a ser este. 6.023 por 10 a la 23. Ahora, ¿para qué sirve el número de Avogadro? Número 1, para calcular la masa de un átomo individual. Número 2, para determinar el número de átomos que hay en una cantidad determinada de cualquier elemento. Más adelante, pues vamos a darle uso a esta teoría, ¿verdad? Ya llevándolo a la práctica, resolviendo ejercicios. Masa molar o masa molecular es una propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancia. Su unidad de medida en el SI, que significa Sistema Internacional, es el kilogramo por mol. Y aquí tenemos cómo se simboliza. Entonces, cuando hablamos de la masa molar, es la cantidad de masa que hay por la cantidad de sustancia, ¿verdad? Esa es una pequeña equivalencia que se maneja, que también pues más adelante le vamos a dar una mejor definición, ya resolviendo ejercicios prácticos.
Muy bien, entonces pues básicamente esto era todo sobre el tema, ahorita solamente es teoría, el siguiente tema ya sí vamos a entrar a lo práctico y pues tienen dos tareas. La primera tarea es copiar todo el contenido que aparece en cada diapositiva y la tarea número 2, contestar las siguientes preguntas con las páginas del libro que se le proporcionan más adelante. Van a contestar estas 5 preguntas con las páginas que están en la siguiente parte del video, que ya se las voy a mostrar. Entonces, la única, esta, la C, son las masas atómicas o UMA de los siguientes elementos: carbón, nitrógeno y helio. La pregunta C, ustedes la van a contestar con la tabla periódica. Busquen cuáles son las masas atómicas de estos elementos y pues la responden. Entonces, no se les olvide mandarme sus fotografías para irles colocando los puntos, ¿verdad? Así que pasen una feliz tarde.